Amados hermanos y hermanas, les deseo en este momento que estén todos ustedes muy bien. Que la gracia del Señor esté en cada hogar representado por ustedes. Que el Señor se esté manifestando de gran manera en las vidas de cada uno de ustedes. Por medio de esta plataforma nos damos cuenta que podemos llegar a muchas partes. Que nuestra iglesia se puede extender más allá de sus paredes. Y esto es algo que el Señor a nosotros nos ha regalado. Nos ha dado esta posibilidad. Este tiempo de pandemia ha servido para que el Evangelio se transmita en lugares remotos del mundo, donde las iglesias en sí no podían llegar. Por medio de las plataformas de internet hemos podido alcanzar hasta esos lugares. Y eso es una gran bendición de Dios que nos ha entregado también a nosotros. Al iniciar este servicio de este domingo, quiero que cada uno de nosotros nos dispongamos a adorar a nuestro Señor, a alabarle por lo que Él es, a reconocerle que es Dios único y suficiente en nuestras vidas y que necesitamos tanto de Él. Así que les voy a invitar a que hagan esta oración conmigo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, buscamos tu presencia cada día. Sabemos que no tenemos méritos para alcanzarte a ti, Señor, pero en los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo llegamos tranquilos, contentos, Padre Santísimo, en la certeza de que tú nos oyes, de que tú escuchas la oración de tu pueblo. Cuando vinimos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador, tú nos abriste las puertas, Señor, de los cielos, para que llegáramos por medio de ese nombre precioso cada vez que necesitáramos de ti. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú acompañándonos en este servicio, en cada uno de los hogares representados, donde se encuentre una persona en este momento, Señor, escuchando, Dios bendito, este mensaje, esta palabra, que también, Señor, se puede inclinar ante ti, reconociendo tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.
antes todo este tipo de situaciones que se han estado viviendo, situaciones de enfermedad, situaciones de partidas, de pérdidas, he querido comunicarme con ustedes por medio de este mensaje y que lo vamos a encontrar allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, de los versos 1 al 44. Voy a leer para ustedes y les pido que tengan ustedes sus Biblias allí en sus manos para que me acompañen tanto en la lectura como cuando también tratemos este tema, porque es demasiado importante para cada uno de nosotros. Dice ahí Juan capítulo 11, versos 1 al 44. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando,
Y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué podemos hacer cuando alguien o nosotros mismos experimentamos una pérdida tan grande? Ningún ser humano se escapa a la experiencia del dolor de una pérdida. Perder a alguien o algo es parte de nuestra existencia y a lo largo de la vida sufrimos muchas pérdidas. Una pérdida origina dolor. Cada persona percibe de manera diferente sus pérdidas. La mayoría de las pérdidas aparecen como negativas para el que las experimenta. La muerte de un ser querido, la pérdida de bienes materiales o enfermedades limitantes. Sin embargo, otras pérdidas se reconocen más difícilmente, ya que no derivan de principios, o más bien en principios de hechos desagradables. Las pérdidas originadas por el crecimiento, los cambios de situación, el nacimiento de un hijo, la pérdida de independencia y libertad, el traslado de casa o también de ciudad. Todo cambio, positivo o negativo, implica una pérdida y la necesidad de hacer un duelo. Estamos convencidos que solo cuando alguien muere es cuando experimentamos el dolor de una pérdida. Pero esta experiencia es solo la más característica. Pero como ya lo mencioné anteriormente, todo cambio en la vida acarrea una pérdida y por lo tanto también un dolor. Los especialistas nos dicen que el duelo o el dolor tiene al menos 5 etapas, que de ser bien trabajadas se puede resolver el dolor de haber perdido algo o a alguien. Pero además la Biblia nos enseña en este día que Jesús es un elemento fundamental en el proceso de recuperar la esperanza cuando se ha sufrido una pérdida. Y hoy les animo, amados hermanos y hermanas, a que juntos descubramos en la palabra de Dios cómo Jesús ayudó a una familia a recuperar la fe, la dicha, la esperanza después de haber perdido a un ser querido. Vamos al versículo 3. Dice allí, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lo resolvemos cuando lo compartimos con Jesús. Betania se ubica a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y es donde vive esta familia tan especial. María, Marta y el más joven llamado Lázaro, su hermano. Esta familia ocupaba un lugar muy especial en el corazón del Señor Jesús. Y es precisamente a esta familia a la que la desgracia toca la puerta de sus vidas.
La Biblia nos cuenta, nos relata que Lázaro enfermó. No se nos dice exactamente de qué tipo de enfermedad, pero sí podemos entender que debió ser una enfermedad importante, que ponía en riesgo la vida de Lázaro. Tan grave era su estado que María y Marta toman la decisión de mandar llamar a Jesús con la intención que lo sanara. Sin embargo, Jesús, al enterarse, toma otra decisión que para muchos de nosotros resulta incomprensible. Jesús decide posponer su regreso 2 días más. Mientras tanto, el estado de Lázaro empeoró a punto de que cuando Jesús llega, Lázaro ya había muerto. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. La escena que observa Jesús a su llegada a Betania puede resultarnos a muchos algo familiar, pues el dolor de la pérdida de un ser querido es algo en lo que todos podemos identificarnos. María y Marta estaban en su casa recibiendo las condolencias de parte de amigos, familiares y vecinos. Entonces algo le hace saber a Marta que el Señor Jesús había llegado. Marta deja lo que está haciendo y encamina sus pasos hacia Jesús, y cuando está frente a él le dice, allí en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, igualmente, cuando llega delante de Jesús, le hace el mismo reclamo. En el versículo 32, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Podemos notar que en ambas ocasiones, tanto Marta como María habían expresado su sentir. Y lo habían hecho con lágrimas en los ojos. Dice el versículo 33, al verlas llorando. Hermanos y hermanas, cuando experimentamos una pérdida y esta nos causa dolor, ese dolor es manifestado a través de las lágrimas. Sin embargo, ¿quién sabe de dónde hemos sacado la idea de que no debemos expresar nuestro dolor? En algunas ocasiones he visto en la televisión, cuando algún artista muere, los que comentan la noticia dicen que los familiares han mostrado una gran fortaleza porque no han derramado lágrimas durante la despedida. De igual forma, en algunos funerales y hospitales, he visto y conocido personas que reprimen sus lágrimas, pues creen que son signos de debilidad y que hacen daño. En lo personal yo creo que esto está mal, pues reprimimos nuestras emociones cuando debiéramos dejarlas fluir libremente. Las emociones que se sienten al ser expresadas ayudan. Al identificarlas desahogan y sirven para que las penas fluyan. Tenemos aquí 2 mujeres que recién perdieron a su hermano menor y no tienen ningún reparo en manifestarle al Señor Jesús su sentir. Tenemos que reconocer que la Iglesia cristiana ha promovido a lo largo de su historia la negación de sus sentimientos ante situaciones tan terribles como la pérdida. Es muy cuestionado por muchos cuando un hermano llora durante una pérdida importante, ya sea la muerte, la enfermedad, una crisis económica, entre otras cosas. Y este es el mensaje implícito y explícito del triunfalismo cristiano. Lleva a muchos a creer que no podemos compartir con Dios nuestros sentimientos de dolor. Creemos que si decimos a Dios cómo nos sentimos realmente, Dios nos rechazará. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo totalmente diferente.
Vemos a Jesús delante de dos mujeres heridas, de dos mujeres llorosas, dos mujeres que se sienten defraudadas hasta cierto punto y que no ocultan sus verdaderos sentimientos. Y no vemos a Jesús descalificándolas. Al contrario, se identifica con ella y su dolor. Dice el verso 35, Jesús lloró. Cristo nos entiende, amados hermanos y hermanas, porque Él había perdido a un muy buen amigo. Alguien podría decir, bueno, pero es Jesús. Pero a esto también el autor de la carta a los Hebreos nos dice, ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús sabe lo que usted sintió. Sabe lo que significa perder a alguien importante en la vida. Dios sabe lo que significa perder a alguien importante en la vida. Vio morir a su hijo en la cruz. Vio cómo lo hicieron pedazos. Y al menos por un tiempo supo lo que era perder a un hijo. Entonces, ¿cómo podemos resolver nuestro dolor ante una pérdida? Compartiéndola con Jesús, sincerándonos con Él. No se preocupe si sus emociones, si sus palabras no son teológicamente adecuadas. Lo que importa es que usted se abra ante Cristo y establezca un puente de comunicación poderosa. Fue Samuel Clark quien dijo, nada hace más hermosa la faz de un cristiano que cuando la limpia con sus lágrimas. Bendito nuestro Señor. En el versículo 25 podemos leer, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos cuando somos consolados por Jesús. Santo Tomás de Aquino dijo, tan solo un necio trata de consolar a una madre ante un hijo muerto. Y en verdad, no existen palabras que puedan aligerar la pérdida. Recuerdo que en un artículo de la revista Apuntes Pastorales, leí de un testimonio de un hombre que había perdido a un ser querido. Y cuando llegaron sus amigos a tratar de confortarle, hubo quienes le dieron un tratado acerca de la muerte, de la vida, de los buenos momentos, del cielo y etcétera, etcétera. Sin embargo, en su interior de este hombre solo había el deseo de que se callaran y se fueran. Sin embargo, hubo alguien que tan solo lo abrazó y sin decir nada estuvo cerca de él. El relato dice que al paso del tiempo, el doliente podía afirmar que no recordaba nada en claro de quienes le hablaron tanta cosa. Pero podía sentir todavía el calor afectuoso de quien solamente le acompañaba. Jesús llega a Betania, se encuentra con un amigo recién muerto y ya sepultado. Pero también se encuentra con el trágico escenario de dos hermanas dolidas y devastadas. Y estas se acercan a Jesús postradas a sus pies. Le expresan sus sentimientos. Jesús los comparte. Pero yo estoy convencido que solo Jesús escapa a la afirmación de Tomás de Aquino. Pues el Eterno, el autor de la vida, es el único que tiene palabras de consuelo y esperanza en nuestra tribulación y dolor. Jesús dice a María, tu hermano resucitará. María recibe con agrado el consuelo, pero todavía no entendía la trascendencia de la afirmación de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en el versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. María no está oyendo a un profeta, no está oyendo a un rabino, tampoco al sumo sacerdote, mucho menos a un charlatán.
está escuchando al mismo Dios, al dueño de la vida. Su palabra es más que bonitas frases inspiradoras. Son poder de Dios para todo aquel que cree en ellas. Hermanos, hermanas, cuando estamos en medio del dolor de una pérdida, viene Jesús a nuestras vidas y nos da palabras poderosas de aliento, de esperanza, de vida, de amor. Jesús nos abraza y nos acompaña. Nos habla con el propósito de consolarnos. Hace una semana me compartieron de una mujer a la cual le diagnosticaron cáncer en las glándulas tiroides. Su reacción ante la pérdida de su salud fue la de buscar motivos para reír. Decía que buscaría revistas de chistes para que la risa le ayudara a no caer en depresión. Bueno, ella puede buscar esas maneras de ayudarse porque no tiene a Cristo. Pero yo creo que hay alguien mejor que un buen chiste que puede darnos consuelo en medio del dolor. Tenemos una hermana en Cristo que también está pasando por ese mismo tipo de enfermedad. Pero ella está descansando en la paz que solo el Señor le puede dar. Bendito nuestro Señor. Por algo el Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, versículo 4. Este versículo nos da importantes enseñanzas. Primero, que la muerte es solo una sombra, no es algo absoluto. Y en segundo lugar, que Dios promete estar siempre con nosotros, acompañándonos en todo momento. ¿Cuándo resolvemos nuestro dolor? Cuando nos dejamos consolar por Jesús y le creemos. Fue Benjamin Franklin quien dijo: un padre es un tesoro, un hermano un consuelo, un amigo es ambos. Por lo tanto, amado hermano y hermana, deja que Jesús consuele tu vida por ser tu mejor amigo. Ahí en el versículo 11 podemos leer lo que dice nuestro Señor Jesús. Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Cuándo lo resolvemos? Cuando dejamos actuar a Jesús. ¿Recuerda usted que al principio del relato Jesús deja pasar 2 días para llegar a Lázaro? Y decía que algunos no encuentran sentido a esta decisión del Señor. Y en verdad muchas veces no le veremos sentido a las cosas que Dios hace. Pero lo que sí podemos ver es que nada escapa a los propósitos eternos de Dios. Jesús tenía en su mente y corazón planes perfectos para Lázaro y su familia. Cristo sabía lo que era mejor para ellos como familia. Cuando decide regresar a Betania, dice a sus discípulos: Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Desde ese momento Jesús había revelado sus propósitos para su amigo. No pensaba dejarlo solo y mucho menos convertir el final de su vida en una tragedia. Los propósitos de Dios son más grandes que nuestros problemas. Ya en Betania, y después de haber escuchado a María y a Marta y de consolarlas, Jesús pide el lugar donde han sepultado a Lázaro. A todo esto Marta le dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Sin embargo, el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En momentos de pérdida y dolor, nuestra fe es fuertemente sacudida.
es probada. Y tenemos que reconocer que dudamos del poder y amor de Dios. Y una de las fases del duelo es la ira. Etapa en la cual nos enojamos con todo y todos, entre ellos con Dios. Hay quienes resuelven esto. Sin embargo, hay muchos que no lo han resuelto. Y han pasado años y siguen sin admitir que están enojados con Dios. Y que necesitan reconciliarse con Él. Muy posiblemente Marta y María estaban enojadas con Jesús por no haber estado allí cuando más lo necesitaban. Pero Jesús no solo fue a consolarlas, sino fue a darles algo más. Jesús oró a Dios y clamando a gran voz dijo: Lázaro, ven fuera. Y entonces ocurrió el milagro de la vida. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió. ¿Qué había hecho Jesús? Les devolvió la esperanza perdida. Les volvió a su hermano muerto. Les dio un nuevo sentido a sus vidas. Desde luego que no estoy prometiendo que esto ocurrirá de la misma manera. Pero debemos ver detrás del milagro la enseñanza eterna de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión y la resurrección aún no había sucedido. Hoy nosotros sabemos que los que mueren en Cristo ya están gozando de la vida eterna. Nosotros ya sabemos que para un cristiano evangélico la muerte es solo un paso que nos lleva a la vida eterna con nuestro Señor. Marta y María habían perdido a su hermano y con él todas sus esperanzas y alegría de vivir. Pero solamente Jesús, actuando en ellos, pudo regresarle su sentido a la vida. Muy seguramente si tú has perdido a alguien, no veas exactamente lo mismo que Marta y María. Pero sí estoy seguro que si crees en Él, Él te dará la maravilla que tú estás necesitando. Su paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento. Posiblemente necesites paz de conciencia. Posiblemente necesites paz de reconciliación. Paz de esperanza. Paz de fortaleza. Paz de comunión con Él. Desde luego que será una realidad. Porque volveremos a ver a aquellos que en Cristo murieron. Pero mientras esto ocurre, Jesús ayer como hoy puede darte eso que tanto necesitas para recuperar la fe y la esperanza en Él. Muy seguramente no te regresará a tus muertos, pero sí te regresará la confianza en la vida. El deseo de seguir adelante y de poner tu vida otra vez en sus manos. Eso fue lo que hizo con Marta y María. Les devolvió más que a su hermano. Les devolvió con sus actos la fe en Dios y en su poderoso amor. No sé si todos los métodos que vimos ahorita sean válidos para resolver un dolor tan grande, pero al menos parecen efectivos. Pero hoy en este día la palabra de Dios nos ha demostrado que Jesús quiere que tú también resuelvas ese dolor por haber perdido a alguien. Él entiende tu dolor. Él ha sentido lo mismo que has sentido. Y Él puede y quiere consolarte con su compañía y sus palabras. Él quiere que vuelvas a tener fe y que veas la vida con esperanza y con la firme idea de que vale la pena vivirla. Al final de los tiempos en Jesús iremos a un lugar donde muerte ya no habrá. No habrá dolor ni enfermedad. Y en donde las pérdidas serán cosas del pasado. Pero mientras eso pasa,
Atrévete a poner en manos de Jesús tu dolor y déjate sanar en su poderoso nombre. Oramos. Padre bendito, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu grande amor y misericordia, Señor. Te damos gracias por esta palabra, bendito Señor, que viene, Señor, a darnos fe y esperanza, Padre Santísimo. Sabemos, Señor, que muchas veces el dolor es grande, es terrible, que no podemos entenderlo. Pero tú estás con nosotros, bendito Señor, porque es tu promesa. Y yo clamo a ti en este momento, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que aún no tienen, Señor, esta fe, que aún no tienen esta certeza, mi Señor, para los cuales las pérdidas son algo tan terrible, porque no conocen, Señor, bendito Dios, que el camino al Padre eres tú, Señor Jesús. Yo te pido por todos aquellos que puedan también reencontrarse contigo, Señor. Aquellos que están resentidos espiritualmente, que la gracia de tu Espíritu Santo sea invadiéndolos, Señor. Que renueven sus fuerzas, Señor, su fe, su esperanza en ti, Señor, bendito Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Santísimo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón. Recibe mi adoración, porque te anhelo, te necesito, te amo más, mucho más que a mi ser. Necesito.
Amados hermanos y hermanas, después de haber escuchado este mensaje, esta palabra, espero en el Señor que haya sido para ustedes como un refrigerio a sus vidas en lo espiritual. Y vamos a despedirnos de este servicio cantando una alabanza al Señor, reconociéndole su grandeza, su grande amor y misericordia. Y también quiero aprovechar de decirles que ahora nos vamos a la escuela dominical. Terminando este servicio, nos vamos a la escuela dominical para conocer más de su palabra, para crecer más en el conocimiento y madurar más en la fe, para que cuando tengamos acontecimientos como el relato que hemos tenido hoy, podamos saber que tenemos un Dios grande, poderoso, que nos ha enseñado con su palabra cómo tenemos que hacer en caso de este tipo de situaciones. Que el Señor les bendiga grandemente. El Señor esté en cada uno de sus hogares. Bendiciones.
Gloria a Dios.